Cuando hablamos de autogestión, hablamos de manejar, responder, conectar, hacer, desde dentro hacia afuera. Autogestionarnos es todos esos estímulos que recibimos, más todos los inputs que surgen de nosotros, manejarlos no solo de manera más efectiva para que socialmente nos vaya mejor, sino para trascender esos aspectos de nosotros que en determinados momentos nos hacen de límite. Entonces, autogestionarnos para trascender limitaciones. Esa es mi labor. Y no solo es una labor en la cual yo aplico unas técnicas, hablo de determinadas cosas, sino también es una actividad que nos compete, nos compele a quienes nos interesamos en una práctica cotidiana. Por eso le llamo el arte de habitar lo cotidiano. El arte de habitar lo cotidiano surge después de mucho tiempo de práctica, haciendo determinadas técnicas, cosas, haciendo con diferentes maestros, a una cuestión que es, yo puedo llegar a ciertos estados, meditando, haciendo tipos de práctica X, pero después cuando llego a mi casa me encuentro con mi casa, con mi esposa, con mis asuntos, con tal, hay una deficiencia entre todos esos aspectos y ese mundo cotidiano que es en lo que paso 80, 85, 90% de mi tiempo. ¿Sí? O sea, por tener sueños lúcidos, que es cosas fenoménicas, extraordinarias, pero cuando llego a mi casa me encuentro con los mismos asuntos de siempre, que no son tan lúcidos. Entonces, para mí eso fue un momento de despertar muy profundo. Fue un momento también en que había vivido unas ciertas experiencias muy poderosas, en el sentido perceptivo, y cuando llegué a casa, pues, coño, que se me inventaba meter un rectángulo en un círculo, o sea, una cosa como los niños, querer encajar algo y no funcionaba, no había forma de encajar eso. Entonces, de ahí que comienzo a interesarme mucho por la vida cotidiana. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué lo hago? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que me importa en este momento? Ese diálogo interno empieza a tomar forma. Y eso, a su vez, me lleva a que, ¿qué lenguaje uso? ¿Con qué expresamos todo eso? ¿Con qué expreso todo esto? O sea, esta experiencia interna está muy resumidita. O sea, yo soy así, me gusta tal cosa, quiero tal cosa. Yo veo la 6, tú ves la 4 y yo la 3. O sea, esa experiencia externa continua de cambio, donde yo tengo que decidir, ahora hablar con esta persona, se me movió el humor. Yo ahora mismo estoy algo nervioso, por ejemplo. ¿Qué conferenciante te va a decir eso? Entonces, mantenerme conectado con mis sensaciones, con mis sentimientos al mismo tiempo que hablo, me permite no controlar mis sentimientos, sino irle dando espacio. Están ahí, ok, están ahí, está bien. Ya me iré calmando, ya me iré yendo, ya aparecerá eso. Y si no, tampoco pasa algo. Pero el proceso es al revés. Yo tengo que ser un tipo genial y hablar genial y que todo el mundo tenga muchísimo interés. Y todo ese juego que yo me imaginaba que tenía que lograr me perturbaba absolutamente lo que yo quiero conseguir. Entonces, cuando me di cuenta que dentro mío hay una serie de experiencias enormes, que en el momento que profundizo dentro mío las experiencias son grandísimas, me di cuenta que requiere un lenguaje nuevo. Explicar lo que me sucede de una manera clara, concisa, directa, pero a la vez también recibir lo que vosotros, las personas que vienen, las personas con las que colaboro, me dicen, ya sea a nivel profesional, a nivel de participación en las actividades que realizo y también en mi familia, en mi pareja y en todas estas cuestiones que me rodean, ¿no? Con mis vecinos, con la gente que me encuentro en la calle, etc. Entonces, cuando hablamos de lenguaje, hablamos de algo, quizás es la actividad más compleja que hay. Hay cosas un poco más complejas que el lenguaje. El lenguaje hace de un objeto que está afuera una idea, le pone un nombre y tiene que conectar continuamente eso. Si yo te digo a ti la palabra perro, tú dices, lo tienes clarísimo, ¿verdad? Es más, te puedo decir, tiene 4 patas, tiene pelos, mueve el rabo y tú me dices perro, ¿ves? O sea, todo eso han pasado siglos, milenios, decenios de miles
para que el ser humano llegara a ese lugar donde con un signo llamado palabra, con un sonido, conecta una idea. Conecta esa idea con un objeto. Eso es el lenguaje, es una actividad complejísima, que no solo sirve para eso, sino para que tú me digas eso a mí, yo en este mismo momento lo reciba, le dé una forma, lo comprenda y tú me dices, dame un trozo de bocadillo, y yo haga así, corte el bocadillo y te dé el bocadillo. Todo eso nos ha llevado muchísimo tiempo, muchísimos siglos, para decir, ¿sí? Aún así, nuestro lenguaje no está constituido solo por palabras. Ese elemento central no está constituido solo por palabras. Toda persona estamos comunicando en todo momento. Toda persona estamos recibiendo información y transmitiendo información a cada momento. Esa experiencia necesita un nuevo lenguaje. Cuando percibes cada vez más refinadamente, más sensitivamente, esa experiencia requiere un nuevo lenguaje. Y al haber un nuevo lenguaje, la experiencia se hace más sensible. ¿A qué me refiero? Si yo digo, José, ¿sí? Yo digo, José, abría una puerta. ¿Tú qué me quieres? ¿Qué piensas que sucede ahí? José, abrió una puerta. ¿De qué estoy hablando? Imperativo. Imperativo, ¿qué más? José, abrió una puerta. Puede pasar muchas cosas, entrar, salir. ¿De qué estoy hablando? De un hecho, sí. ¿Pero cuál hecho? ¿Cuál hecho? Abrir una puerta. Ah, ¿sí? ¿Abrió una puerta? ¿Pero estaba la puerta ahí? ¿O la abría? La abría quizás sí, quizás la abría, quizás no la abría. José, abría una puerta. Abría. ¿Pero dices de abrir o de haber? No estoy diciendo nada. Abría. El lenguaje tiene esto. Si no especificas, es laberíntico. Ahora que lo ves tan claro, si alguien te dice, te quiero, ¿qué te está diciendo? Y bueno, cuéntame qué me dices, ¿qué quieres con esto? ¿A qué te refieres? ¿Sabes? Que tienes afectos cariñosos y alegres hacia mí, de buena empatía. Bueno, estupendo, entonces te entiendo, pero no sé, porque te quiero quiere decir que te quiero comprar, ¿qué es lo que quieres? O sea, ¿sí? La palabra quiero vale tanto para una barra de pan como para una persona. No tenemos esa claridad. Eso nos lleva a continuos conflictos. O sea, entonces, esa experiencia está encerrada en el mismo lenguaje. Ese conflicto no está tanto en las personas, está en el lenguaje. En la manera de creación del lenguaje, está dentro del lenguaje. Cuando hablamos de lenguaje, también tenemos que mirar un poquito hacia el mito. El mito dice, primero era el verbo, primero era el logos. O sea, incluso el reflejo, la idea primigenia del Dios bíblico es el logos. Logos significa el verbo, la palabra. O sea, lo primero era la palabra, ¿no? Lo primero que se dice, la palabra. Entonces, no dice una zapatilla tuya bastará para sanarme. No dice un zumo de naranja bastará para sanarme. No dice una palabra tuya bastará para sanarme. O sea, le da un poder enorme a la palabra el mito bíblico. Aquí me tomé un segundito. Creo que lo puedo hacer en 30 segundos, en menos que eso. Que me encuentre, porque lo dejé la hoja que no había cambiado. Aquí tenía Buda, que no se haya ido, hablando de lo mismo, que el punto central es el recto pensar para la recta palabra. O sea, lo más importante, el centro de su doctrina, es eso, a su palabra, circunscrito a su palabra. O sea, pensar para comunicar con la palabra. O sea, establecer con la palabra conexiones. Entonces, la misma palabra, luego la encontraré, la misma palabra vale tanto para unir como para separar. ¿Sí? Si yo digo quiero a fulanito, ¿sí? Quienes no quieren a fulanito no me van a querer a mí porque yo quiero a fulanito. O sea, se estructura igual.
El mismo cuchillo que corta el pan y nos corta a nosotros. La palabra tiene doble filo y la usamos con demasiada, muchas veces con demasiada soltura, ojalá, con demasiado ligereza, sí, con poco cuidado, con poco mimo. Entonces, el mimo en las palabras, el cariño en las palabras, el tomarse el tiempo para hablar, que en eso estás transmitiendo una intención, no solamente lo que te sale, lo que te surge, no lo que te sale. Bueno, eso va a indicar para qué hablamos. La pregunta es, ¿para qué hablas? ¿Para qué hablamos? ¿Para qué hablamos? ¿Para qué se escribe? ¿Por qué hay culturas que tienen textos escritos y otras culturas que no? Por ejemplo, no sé si sabéis que Sócrates era analfabeto. No escribió un ápice, no escribió un solo y se la pasaba. Y para él decía que no se podía escribir porque la inmediatez de la palabra se perdía al escribirla. Otras culturas han guardado la misma cultura, Platón, después escribió aquello. Buda no escribió algo. Todo lo que tenemos de Buda viene por la gente que lo conoció, que dijo que escribió eso. Y así sucesivamente. Mahoma, fundadores de religiones, no han escrito una sola palabra. Mahoma no escribió un solo texto. Era analfabeto también. No escribió un solo libro. No escribió el Corán. ¿Sí? Entonces, pensar que la palabra tenía ese efecto central, que por ese libro alguien se mata o alguien muere, que Cristo no escribió, o sea, el ejemplo es para aquí igual, que Cristo no escribió la Biblia, pero esa palabra escrita, esa palabra tiene un poder enorme. De hecho, sirvió de base para juzgar a las personas. Ese es el poder de la palabra. Cuando decimos las palabras se las lleva el viento, y ten mucho cuidado, porque va a ir la siembra en sitios que no te imaginas. Ten muchísimo cuidado con las palabras que se lleva el viento. Las palabras se las lleva el viento. No, cuidadito con eso, porque las palabras se las lleva el viento y las esparce, ¿sí? Entonces, mejor tenerlas recogiditas en un sitio, ¿sabes? Y en un jardín, irlas cultivando, ¿sabes? Y hacerlas crecer con delicadeza, que dejar que te las esparza el viento, porque pueden ir a sitios que no te interesa que vayan. Entonces, incluso en el hecho de que en esa frase tan manida, la palabra se la lleva el viento, lo que importa son las acciones. Bueno, normalmente si yo me lavo los dientes, no pasa algo. Pero si yo le digo a alguien, vete a lavar los dientes, es muy posible que sí pase algo. Con lo cual, difiero mucho cuando me dicen que la acción es más importante. No, mucho cuidado. Tienen ambas muchísima importancia, pero la palabra tiene una importancia total. ¿Sabes? O sea, yo me acuerdo, estaba en Argelia y había un hombre desnudo que debía tener algún problema, ¿sí? Y me llamó mucho la atención. En un país musulmán había un hombre desnudo y yo estaba viajando con gente de allí, del país, y le pregunto, ¿y qué le pasa a esto? No, debe estar mal, me dice. Vale, y sin más. O sea, no hubo más, está todo bien. O sea, la sociedad no lo apartaba, no le hacían un desprecio, ni este hombre dijo algo más que, pues ahí está, listo, es lo que es, ahí está, no había más. Entonces, cuando decimos, uy, los musulmanes, el cuerpo, la ropa, taparse, no sé, ¿sabes? O sea, hay experiencias diferentes. Para ellos, lo que él interpretaba ahí, bueno, era lo que él interpretaba ahí. O sea, él no hizo un gran escándalo. En nuestras sociedades posiblemente hagamos muchísimo más escándalos si parece un tipo desnudo por la calle. Sí, hasta te salen los diarios, en los diarios locales, ¿sí? De hecho, sale de vez en cuando, buscas hombre desnudo y te aparece que alguno aparece por allí desnudo. Entonces, a lo que me estoy refiriendo, que es muy importante, es que la palabra va unida a la interpretación de esa palabra. Que yo te diga algo y según tú lo interpretes, la palabra va a tomar un sentido. Entonces tenemos encima ese hándicap, lo que yo diga, lo que tú interpretes y a lo que me esté refiriendo, ¿sí? Entonces el lenguaje es ese continuo, enorme, móvil. Si yo digo, Pedro se ha ido al cine, pero cuando llegó al cine se encontró con Juan, juntos, Juan y Pedro fueron a comprar palomitas, se sentaron, miraron la película y disfrutaron un montón. Entendiste el desplazamiento, entendiste el tiempo, entendiste el espacio. Lo mismo para entender un cohete que marcha del sitio, lo mismo para la teoría cuántica. Si no hubiera este lenguaje donde se podría hacer desplazamiento entre una cuestión y otra, tal. Vale, ahora estoy hablando con papá. Con papá, sí, hola, mira, papá te dice tal cosa y no se sabe, por el mismo factor de desplazamiento, no se sabe si está hablando de su padre o
de su marido, que hablando con el hijo, como le llaman papá, no se sabe de lo que está hablando. Entonces, ese mismo desplazamiento nos hace confundirnos, hace que nuestras ideas, no sabemos de lo que hablamos, hasta que prestamos mucha atención a lo que hablamos y empezamos de nuevo a conectar. Palabra, el objeto, lo que yo interpreto. Palabra, el objeto, lo que interpreto. Palabra, el objeto y lo que interpreto. Palabra, objeto y lo que interpreto. Tengo 3 lugares donde referirme. Si no me dices, cuando tú me dices que me quieres y por eso, ¿qué vamos a hacer? Tú me dices que quieres trabajar, con eso, ¿qué vamos a hacer? Tú me dices, ¿qué significa eso? Tiene que estar muy claro qué significa eso. Tenemos que ponernos de acuerdo qué significa eso. En nuestra sociedad se ha especializado en no ponernos de acuerdo, sino buscarnos convencer mutuamente. Si escucháis la palabra convencer, es con victoria, es vencer al otro. Entonces, con argumentos, vencerte a ti. O sea, yo tengo que vencer a esto. No es mi caso. No tengo ninguna intención de convenceros ni de venceros. Lo que aquí estamos desarrollando y desarrollaremos es algo que parte de mi experiencia, y te pido que, si te interesa, lo pongas en tu experiencia y tú mires, analices, pienses por ti mismo y lo comunicamos, lo comentamos. No hay alguien que quiera convencerte de algo, ni es necesario. La comunicación no necesita convencer al otro. No necesitamos convencer al otro. Lo que tenemos que tener ideas claras de lo que queremos hacer. En mi caso, las ideas claras son introducirte a la complejidad del lenguaje sin que se te haga complejo. O sea, recordarte que la gran mayoría de tus conflictos no están en ti, están en el lenguaje en el que hablas. Por hablar ese tipo de lenguaje, eso genera conflictos. Porque estamos hablando muchas veces de cuestiones que en nuestra cabeza están clarísimas, pero en la cabeza del otro no. Entonces discutimos, porque el otro tiene una cosa y tú tienes otra. Y el lenguaje posibilita eso. Hasta que no nos ponemos de acuerdo de qué estamos hablando, es muy difícil llegar a acuerdos. Se conflictivizan las situaciones, no solo porque puede haber sentimientos contradictorios entre las personas, sino que el lenguaje, en su ambivalencia, genera sentimientos contradictorios. Entonces, el lenguaje tiene la misma fuerza para separar, dispersar, para mentir, pero también para hallar la verdad, para reconocer si esto es mentira o no. Posibilita todas esas cuestiones. Posibilita transmitir los mejores sentimientos, posibilita estar actualmente en la experiencia y comunicarte desde esa experiencia, no desde ideas, clichés, ideas prefijadas. El lenguaje es toda ese magma que te permite que ideas como espacio, tiempo, Dios, Mesías, amigo, amante, amor, amistad, corazón, a ti te digan un montón de cuestiones. Posibilita que haya poetas donde tomen de aquí, tomen de allí, te digan, por ejemplo, caminante no hay caminos, se hace camino al andar, ¿sí? Y te estremezcas y que si lo ves cuando estás, si escuchas eso o te lo recuerdas cuando estás en una situación en la cual estás frenado, eso te abra posibilidades no solo intelectualmente, sino que tu corazón se abre en ese momento. Cuando León Felipe dice aventar las rimas, soltar los caireles, y lo que quede, después de soltar las palabras, de soltarlo todo, eso es poesía, parece que no te da nada y te lo da todo. O sea, hay una esencia detrás de todas las palabras, hay algo más, que aunque soltemos al aire todo eso, queda ahí algo. Eso es el lenguaje. El lenguaje posibilita que yo te cuente historias que no son verdad, pero que tú las disfrutes tanto y las sientas tanto como si lo fueran. Tenemos algo que es la novela, tenemos algo que es la ficción. El lenguaje es extensísimo. Entonces, comprender ese lugar que vivimos en el lenguaje, nos anclamos en el lenguaje, somos el lenguaje en gran parte. Ahí, ya entrando en otro paso más, hay un señor que se llamaba Worf, Benjamin Lee Worf, que fue un lingüista muy importante. Y esta gente, si bien su teoría no es la más acertada por la ciencia, tiene algo muy interesante para aportarnos. Él dice que esto, te lo digo exactamente, las personas que utilizan acusadamente gramáticas diferentes se ven dirigidas
por sus respectivas gramáticas hacia tipos diferentes de observación y hacia evaluaciones diferentes de actos de observación. ¿Qué nos está diciendo? Que con gramáticas diferentes observan otra cosa. O sea, si llevas una gramática diferente dentro, observaste otra cosa. ¿Sí? No sé si conocéis el chiste, si no lo conocéis os lo recuerdo, y si lo conocéis os lo vuelvo a contar. O sea, ¿acordáis aquel que dice que está en el desierto y dice, aparece el genio y dice, te concedo 3 deseos? ¿Qué quiere? Dice, bueno, yo quiero ser blanco, tener mucha agua y tocar muchos culos. Y el genio le dice, clarísimo, un inodoro. ¡Ah! El lenguaje posibilita todo esto. Nuestra lengua, desde donde lo mires, generas una interpretación. ¿Desde dónde miraste esto? ¿Sí? Aquello es la hostia, tal. Hace tiempo, gente que conocí que viajaba por los países petroleros árabes, me contaba de que grandes vehículos estaban tirados en la calle. Estoy hablando hace muchos años. Amigos de mi familia que contaban eso, que habían ido a estar allí y decían vehículos, no sé, Mercedes y todo esto, pues estaban ahí tirados porque no sé, se había quedado, no sé de quién eran, pero que había vehículos muy grandes tirados en el desierto, de mucha calidad, tirados en el desierto, no les importaba. Y claro, interpretaban la vida desde el otro lado completamente. O sea, un vehículo de este tipo era para usar y tirar. O sea, había gramáticas en ellos diferentes a las nuestras. Aquí lo que la ciencia de debate, para hacerlo redondo, es si la cultura genera el lenguaje o el lenguaje la cultura. ¿Vale? Esta gente, el Worf, dice que el lenguaje genera la cultura. A nosotros no, a mí personalmente no entro en ese debate. Lo que me interesa es la relación. Hay una relación continua entre cultura y lenguaje. Y ese movimiento es desde donde estamos mirando. La cultura es tan imperceptible que es como el agua para los peces, como el aire para nosotros. Solo cuando nos falta nos damos cuenta. Es decir, cuando nos trasladamos a un país de culturas diferentes decimos, wow, estoy en otro lugar. Esto es diferente. Salir a la puerta representa otras cosas. Dar la mano, no sé si hay que dar la mano. Un beso, 2 besos. La gente me mira de determinada manera. Comen diferente. La cultura no te das cuenta que existe hasta que te fuiste a otra cultura. La cultura es un lugar que genera todas las transmisiones. El lenguaje va repartiendo semillas, pero no nos damos cuenta. Entonces, esa posibilidad entre lenguaje y cultura es donde está generándose nuestra realidad, la realidad continua. No es lo mismo que te diga usted, ¿sí? Toda crisis es una oportunidad, a que diga, bueno, la crisis puede, si usted la gestiona bien, aprovecharla como una oportunidad. O sea, el cliché fácil, para que sea imposible usarla, porque ahí está negando quién tiene que entrar, es decir, si igual, toda crisis es una oportunidad. Me da la mano, muy bien, chaval, vamos, cierra la puerta y para otra cosa. No, toda crisis es una oportunidad si usted la gestiona y aprovecha sus fuerzas para generarse mejores opciones. Ahí me hace entrar a mí. Ese usted, que tengo que entrar, me da la oportunidad de entrar a mí, me da una oportunidad de entrar. Ese lenguaje, uno me cerró una puerta y me dictó, me excluyó con su lenguaje, me excluyó del lugar. Creo que se entiende claramente. Dice, deberías estar más delgado. Bueno, eso me estás excluyendo con eso. O sea, no me estás considerando. ¿Tú deberías? No. ¿Sí? Porque, y haces una sentencia, excluiste a través de ese lenguaje al otro. Entonces, el lenguaje, te trato de dar de primera pincelada, introducir esta vastedad sin ser vastos. Traducirte un mar enorme, un cosmos enorme, un universo enorme que solo existe posibilitado por el lenguaje. La simplificación que hace el lenguaje, lo posteaba yo en el Facebook, el universo, el lenguaje simplifica el universo entre una sola palabra, universo. O sea, esta cuestión, que no nos damos cuenta, todo lo que estamos diciendo, mira el universo, estás hablando de infinitud. La palabra infinitud te hace pensar en algo que no tiene fin. Todas estas cuestiones, todo ese proceso que la palabra contiene, bendice, maldice, te da dicha. Las bendiciones, las maldiciones son eso, algo bien dicho queda bendecido, algo mal dicho queda maldecido. Quien tiene dicha es el que sabe hablar y dice lo que quiere decir. Quien no tiene dicha no tiene bendición. Entonces,
La palabra genera todos estos cambios. Cuando hablamos de autogestión y palabra, hablamos del otro paso, escucharnos. Escucharnos esa experiencia externa. ¿Quién habla dentro de nosotros? ¿Qué habla dentro de nosotros? ¿Qué está hablando en este momento? Escuchar eso que habla dentro mío, escucharme a mí, escuchar esa información que surge. Partimos de un lugar, nuestra cultura parte de un lugar donde no hay que escucharnos. Nosotros tenemos que saber. No tenemos que escucharnos, tenemos que saber. Y ese es un prejuicio cultural. ¿Sí? Hay culturas que no saben, no tienen un saber así, no tienen universidades, tal, pero pueden traducir lo que sienten a palabras y pueden traducir lo que perciben a palabras y conectarse con eso. Lo pueden soñar, lo pueden atraer, ¿no? Lo pueden comunicar. Nuestra cultura nos supone un saber. Yo debería saber. No, no es el caso. No es el caso. Debería saber, no. ¿A qué me estoy refiriendo? A que nuestra experiencia interna por el saber queda por debajo. Entonces, las cosas son así, porque ya tengo una idea del mundo. Y las cosas son así. En vez de escucharme, ¿y a ti qué te pasa? ¿Qué sientes en este momento? ¿Qué sentimientos tienes con respecto a esto que te hace conflicto? ¿Qué estás sintiendo? ¿Sí? ¿Expresas eso? ¿Te estás escuchando lo que estás diciendo? ¿Sí? Se abre todo un mundo, se nos abre todo un mundo de percepciones nuevas, de sensibilidades nuevas y, evidentemente, de habilidades nuevas. Os decía al principio que mi labor de coaching vital, es del arte de evitar lo cotidiano, es generar autogestión para mayor habilidad. Cuando hablamos de habilidad, hablamos de una palabra que normalmente la tenemos codificada con significados secundarios. La mayor habilidad, cuando mejora nuestra autogestión, es habilidad de responder. Y la palabra que define habilidad de responder es esa palabra que se ha estigmatizado tanto, que se llama responsabilidad. Entonces, el significado original de la palabra responsabilidad es el que tiene habilidad para responder. ¿Sí? Que tiene un conflicto, responde adecuadamente a esto. Hay una situación, responde a eso. Le pasa algo interiormente, responde a eso. ¿Sí? Siempre tiene respuesta hacia eso, crece dando respuesta. No es ni carga, no es ni peso, no es ni rol, no es una empresa, no es un cargo, no es obligación, no es gratificación, no es bonificación. No es nada de todos esos beneficios secundarios o cuestiones secundarias que vienen con la responsabilidad. No, el efecto primario es habilidad de responder. Habilidad de responder. Cuando tenemos habilidad de responder, continuamente mejora nuestra vida. Porque no se trata de que no haya lo que hay. O sea, no se trata de que no haya guerras, sino con qué respondemos a eso en nuestra vida. No se trata de que no haya conflictos en nuestra pareja, sino que con qué respondemos a eso, con qué respondemos a eso. No se trata de que no haya problemas en el trabajo, sino con qué respondemos a eso. O sea, no se trata de que no suceda todas las cosas que nos molestan o nos perturban, sino qué respuesta le damos a eso. Entonces, al dar una respuesta con responsabilidad, con habilidad de responder, ganando habilidad de responder, ganamos responsabilidad, ganamos mejor respuesta y que esas cuestiones que van surgiendo mejoren. El cambio, cuando tenemos una idea, las cosas deberían ser así, es que tú deberías estudiar esto, usted debería hacer tal cosa, usted debería ser delgado, tal, no puede ser, usted debería hacer tal cosa. Cuando tenemos nuestra idea de cómo tienen que ser las cosas, lo que sucede es que estamos empujamos esa idea y queremos convencer al otro y entramos en ese terreno donde el lenguaje lo único que genera es más separación. Cuando yo quiero convencerte a ti de algo, creo una distancia entre tú y yo. Si al revés, ¿qué necesitas? ¿Qué te falta? ¿Qué deseas? ¿Qué quieres? Yo quiero esto, me pasa esto. Tenemos puntos para conectarnos. Podemos trenzar lo tuyo con lo mío, incluso que sean cuestiones completamente divergentes, aunque sean completamente divergentes. ¿Sí? Como es el caso, por ejemplo, ahora mismo que sucede en Cataluña. Si consideramos qué necesidad tiene un bando y qué necesidad tiene el otro, podemos decir, el bando catalán tiene
necesidad de autonomía. El lado catalán tiene necesidad de autonomía. El lado español, españolista, los grandes grupos, el lado español tiene necesidad de conexión, de mantener esa gran conexión. Bueno, entendiendo, si yo entiendo tu necesidad y tú entiendes la mía, podemos llegar perfectamente a acuerdos. Tú quieres autonomía, tú tienes conexión. Podemos juntar estas dos cuestiones y tener algo en común. Mientras, cuando eso lo traducimos, no, porque para mí autonomía es la bandera. Bueno, discúlpeme, ¿qué le sirve una bandera diferente a sus ciudadanos? ¿Le sirve de algo? Bueno, no mucho. Porque tener un Estado, bueno, ¿le sirve de algo? ¿De qué le sirve al otro lado tener la bandera? Estamos hablando de todas cuestiones que separan. No estamos centrando en ¿qué necesitas tú? ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesito yo? Estamos hablando de cuestiones ideológicas, cuestiones que hacen estrategias. Como el padre que le dice al niño, tú lo que te hace falta es espabilar, tienes que ir a trabajar a tal sitio. Quizás no necesita eso. Quizás no necesita trabajar. El padre se pasó la vida trabajando y está amargado. Quizás lo que necesita es desarrollar ese talento que tiene para dibujar cómics. ¿Quién sabe? Si no le preguntamos qué necesita, si no escuchamos eso, ¿quién sabe? Estamos con nuestra idea queriendo convencer al otro y el lenguaje está sirviendo para separar. Por eso la idea de trabajar con un lenguaje de la armonía. Y en esto confieso totalmente que soy uno más en la cola de las personas que trabajan con esto. Es decir, desde siempre, de una forma u otra, se trata de que el lenguaje transmita armonía. Cuando hablamos del Tao, en un lugar que se practican artes chinas, el taoísmo es un arte chino, o sea, una enseñanza china, Tao, además de camino, que es lo que la mayoría de la gente conoce, su etimología primaria es el camino que surge del hablar, el camino que surge cuando se abre la boca, ¿sí? Entonces, el camino que surge de ahí, o sea, esas evoluciones que lo que decimos, entonces, le dije tal cosa a tal persona, ¿qué sucedió? Eso sería el Tao, el camino que se produjo ahí, estudiar eso que me dije a mí mismo, ese proceso, ¿qué me pasó a mí? Entonces, esas cuestiones son las cuestiones centrales cuando hablamos del lenguaje de la armonía. En esta época reciente, aunque ya ha fallecido, Marshall Rosenberg, que ha sido un gran investigador en el tema del lenguaje, aporta muchísimo. Y muchas de las cosas en las cuales yo me apoyo es en el trabajo de Marshall Rosenberg actualmente. Entonces, un punto central para decir ganamos o no ganamos habilidad es comprender quién habla. Y ahora, si nuestro aparato nos ayuda, tenemos esa puede quitarse, la segunda de arriba. Okay. Sí. Si queremos regalar habilidad para responder, es necesario al menos conocer alguna de estas cuestiones que estoy tratando de que esto abra. Ahí la veo. Se ve. Bajar. Este es el primer día de uso del aparato, o sea que estamos un poco aparatosos. ¿Lo voy diciendo yo? Sí. Vale. ¿Dónde estamos perdiendo habilidad para responder? Cuando atribuimos nuestras acciones a fuerzas impersonales, cuando nosotros no estamos ahí. Entonces,
una frase típica: ordené la habitación porque tenía que hacerlo. No porque necesitaba hacerlo, no se sabe por qué, porque tenía que hacerlo. No está tu motivo, sino porque tenía que hacerlo. Hay un cliché, está metido ahí. Tu habilidad no está, tú no estás. No tengo tiempo para esto. Realmente una fuerza impersonal. ¿Qué es que no tengas tiempo para esto? O sea, que no lo vas a hacer, que no lo quieres hacer. ¿Qué me estás transmitiendo con esto? O sea, ¿qué estás transmitiendo con esto? ¿Qué estoy transmitiendo con esto? No me he hecho responsable de esto, no estoy logrando habilidad porque no estoy ahí. La máxima habilidad es cuando yo estoy ahí. ¿Sí? Entonces decido, en este momento pasa esto, pasa lo otro, voy a dedicar este tiempo a esto. Ahora mismo estoy ocupado con esto, dentro de 2 días, ¡plac!, trabajo con esto. ¿Okay? Estás entrando en la situación. Cuando yo no tengo tiempo para esto, ya está, listo. Desaparecí de la situación cuando digo eso. Es que no puedo. Es que no puedo. Es tan genérico, es que no puedo. Y yo en esta frase, como la he vivido muchas veces, ¿por qué no puedes? La respuesta, ¿por qué no puedo? Es que no puedo, ¿por qué no puedes? Porque no puedo. Son fuerzas totalmente impersonales, no hay alguien ahí. ¿Sí? ¿Con quién estás hablando? ¿Quién se está declarando? ¿Quién se manifiesta en estas frases? ¿Y quién de nosotros no ha hecho alguna vez alguna cosa similar a esta? ¿Sí? Ahí es donde perdemos habilidad para responder. O sea, nuestra habilidad de responder es cuando nosotros entramos. La otra es atribuir nuestras acciones a nuestra condición, a un diagnóstico, a una historia personal, a un estado. Una cuestión que se manifiesta habitualmente con el uso de yo soy junto a un adjetivo. Entonces, es que yo soy gordo, por eso como. Es que yo tengo mal genio, por eso me enfado. Como que va a ser un poco al revés. Oye, va a ser que porque te enfadas tienes mal genio. Va a ser que porque comes estás gordo. ¿Sí? Va a ser porque como estoy gordo, no por otra cosa. Entonces, usamos al revés, usamos el estado, la condición, eso que me he transformado como el lugar de inicio del mensaje. No, ahí estamos perdiendo habilidad, ahí estamos quedando por fuera de aquello que debemos transmitir. No vamos a lograr armonía, no vamos a lograr conectar con lo que queremos conectar. Quedamos afuera de eso. La cuestión también es atribuimos nuestras acciones a etiquetas y sentencias. Frase, le contesté así porque es un borde. O sea, eso no tiene nada que ver contigo. Le contesté así porque es un borde y ya está. O sea, es suficiente. ¿Sí? Así, no importa. O sea, ahí estamos perdiendo habilidad de respuesta. Nos estamos dejando, estamos quemando nuestra propia pólvora. Nuestra posibilidad de entrar con un argumento diferente, la posibilidad de comunicarnos con la otra persona, la posibilidad de llegar a acuerdos, queda totalmente reducida. La otra, un poco más fuerte, es un empleado raso, le puedo gritar cuando me dé la gana. Tal es un empleado, le puedo gritar cuando... ¿Sí? Quedé totalmente por fuera. Ponemos una etiqueta, cosificamos con el lenguaje a la otra persona, le vuelvo una cosa y ya la tengo predicha. No le he preguntado lo que quiere, qué es lo que tú quieres, con qué podemos colaborar y pum. ¿Sí? O sea, seamos jefes de empresa, seamos padres de familia, madres de familia, nuestros hijos van a colaborar con nosotros mucho mejor que si le ordenamos. Nuestra familia va a colaborar con nosotros mejor si le lo pedimos. Nuestros empleados van a trabajar mejor si es una colaboración. O sea, que ya sea las intenciones que tengamos, nuestra respuesta no va a generar armonía si nos ponemos en estas posiciones, que son muy habituales. O sea, nuestro lenguaje posibilita esto y a partir de esto lo siguiente es un conflicto. O sea, o no nos hablamos, o lo ponemos en distancia, o ya viene el jefe, o sea, ya viene la separación. Atribuimos nuestras acciones a una evaluación del otro o una evaluación de lo que el otro hace. Le contesté mal porque me contestó mal. Y como yo evalúo que hay algo que es malo y que es bueno, pues tú me contestas de una manera que a mí me parece que es mal, pues yo te contesto de una manera que a mí me parece que es mal. Y ya está. Y como ya está, pues ya está. ¿Sí? Ese es el lugar de encuentro de las dos informaciones. El lenguaje posibilita esto. Entonces, recuperar nuestra habilidad de responder es... ¿Qué diríamos aquí?
¿Qué dirías? ¿Cuál sería recuperar la habilidad de responder aquí? Yo te voy a decir lo que yo desarrollo para mí. Eso que está diciendo tal persona me produce dolor, me produce malestar. Empezaría por ahí. Eso me está produciendo malestar, me está produciendo enfado, me está produciendo enojo. Empiezo por ahí. Ok. Pero ya el problema empieza a trasladarse de lo que el otro me está diciendo a un lugar que está en mí, a un espacio que está en mí, a un lugar que está dentro mío. Ok, bien. Entonces, yo sé que el otro puede empujar los botones, pero los botones están en mí. O sea, el otro tiene detonador, pero la dinamita está en mí. O sea, evidentemente las otras personas ejercen una influencia enorme sobre nosotros, pero los que llevamos la dinamita somos nosotros. El detonador lo tiene todo el mundo, pero la dinamita nosotros. Entonces, el primer paso es ese. Me encuentro ante esta situación. Vale. Lo siguiente, ¿qué me quiere decir esta persona? Voy a escucharle bien, porque hay algo que quizás me estoy perdiendo, porque que esto me moleste no quiere decir que eso que me está diciendo no sea interesante. ¿Qué me quiere decir realmente? ¿Qué me quieres decir realmente? Escucho bien eso. Después, incluso se lo pregunto muchas veces, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres aportar? ¿Qué me estás diciendo? Lo siguiente, ¿qué quiero decir yo? ¿Qué es lo que quiero lograr aquí? ¿Qué necesito? Y ahí empieza un trenzado, empieza una conexión. Y es una conexión no solo del lenguaje, se tienen que las emociones conectar. Se tienen que conectar nuestras emociones. Esto es muy importante. Si quieres conectar, no es una cuestión del hablar. O sea, cuando la gente piensa hablar bien, es que te va a decir, ¡ay, mira, tú eres guapísima! Y entonces todo digo palabras positivas de ti y cosas que te van a... O sea, no, tú eres un pelota, ¿no? Lo siento, o sea, estás entrando en el pelotismo, que no es lo mismo. O sea, hablar es... Hay una conexión que tenemos que mantener. Y a veces se nos pierde, ok, no hay problema, se nos pierde. La podemos recuperar, o sea, es una conexión. ¿Sí? Nos movemos en un campo elástico. Entonces, ese campo elástico a veces lo experimentamos, por ejemplo, con amigos que pasan tiempo que no nos vemos, pero nos volvemos a encontrar, podemos recordar esa elasticidad, de decir, hay un campo elástico de emociones, pero hay un intercambio continuo. Si eso no lo hay con nuestros clientes, en nuestra familia, con las cosas que hacemos, con las personas que nos rodeamos, ahí tenemos un problema, porque no solo es el lenguaje, sino que esa energía está en movimiento. Entonces, el lenguaje tiene que permitir que esa energía se ponga en movimiento. Entonces, cuando yo hago esto, no lo hago para ser más bueno, no lo hago para quedar mejor con la otra persona, no es por educación, sino para que ese campo de energía, ese campo emocional, se suavice, el tono se suavice y podamos entrar en una comprensión. Hace unos días, ante una persona en el hospital de Cabueñes, yo venía con un mensaje que me habían dicho erróneo. Yo tenía el mensaje erróneo. Yo tenía un mensaje erróneo. Cuando llego allí, se lo comunico, vengo a hacer tal cosa, se lo digo a la persona que me atiende. La persona que me atiende, como que se queda así, como que estoy diciendo algo erróneo y como que digo, no, está todo bien. Está bien, tengo el mensaje erróneo, cuéntame tú ahora. Cuando me cuenta, nos damos cuenta, tenemos informaciones contradictorias juntos. Porque yo suavizo, ella suaviza. Porque ella suaviza, yo suavizo. Y entonces el tono, llegamos a un acuerdo y llegamos al punto. Si yo llego allí y digo, usted me lo debería dar porque yo no sé qué, tengo el número tal y yo pago esto, bueno, ahí hubiéramos tenido un grandísimo problema. Esa persona no colaboraría conmigo, yo no colaboraría con ellos y lo que veníamos a obtener hubiera sido nefasto, un conflicto. O sea, tan simple como eso. Cuando reducimos el tono, simplemente reducimos el tono, en ese momento nuestras emociones empiezan a estar en un tono que nos ponemos de acuerdo. Si estamos muy excitados, es muy difícil ponerse de acuerdo. Bueno, si nos ponemos excitados para, no sé, para hacer algo que requiera eso. ¿Y qué le pasa? Que se cansó. Se cansó, bueno. Pues no os canséis vosotros, por favor. Uy, la letra muy pequeña. Sí. Hasta ahora, hasta aquí, lo que hemos hecho, lo que hemos visto, lo que hemos mirado. ¿Alguna vez habéis pensado en lenguaje algo así? ¿Habéis parado a pensar en lenguaje? ¿Sí? ¿Habías tomado el tiempo de pensar en lenguaje como una asignatura
cotidiana, algo que es un espacio. Me alegra que haya gente que Como lo esté. asignatura cotidiana, ¿no? El lenguaje como grosso modo, pero como asignatura cotidiana, ¿no? Eso es lo que es importante, ¿no? Vale. En cada una de estas cuestiones, por ejemplo, esta es muy típica: atribuir nuestras acciones a los dictados de una autoridad. Le mentí al cliente porque el jefe me pidió que lo hiciera. No había otros medios para ofrecerle otro producto, no, había que mentirle al cliente. ¿Sí? Muy típico. ¿Y por qué lo hiciste? Porque perdiste totalmente la responsabilidad. Habilidad de responder cero. En ese momento, pérdida de habilidad de responder. Atribuir nuestras acciones a la presión del grupo. Comencé a fumar porque todos mis amigos lo hacen. Atribuimos nuestras acciones a la aceptación del otro. Esta es muy buena. Digo, que esta es muy típica. Esto no es lo que yo quería decir, pero lo dije porque es lo que mi marido quiere escuchar. Esta es, si no me digáis, esta es bien de telenovela. O sea, esta es una tipicalis, y está muy dicha. O sea, porque tenemos tal habilidad con el pensamiento, pensamos lo que el otro piensa. Y como pensamos lo que el otro piensa, pensamos lo que quiere escuchar. Y como pensamos lo que el otro quiere escuchar, lo fabulamos dentro nuestro y se lo decimos. Para ver si con eso conseguimos algo. Ese juego nos quita habilidad de responder. Puede maquillar ciertas situaciones, pero nos quita habilidad de responder. Nos quita autenticidad en el lenguaje, nos quita autenticidad en la comunicación, nos hace estar fabulando. No estamos en el lugar que estamos en nuestra cabeza tratando de ver qué es lo que el otro, ¿sí? ¿Qué es lo que el otro pensó? Hay culturas que tienen mucho esto, hay culturas que se especializan en esto. O sea, este elemento es cultural en algunas culturas. Están mirando mucho hacia lo que estás haciendo para ver lo que tú quieres y ofrecerte eso que tú quieres. ¿Sí? Nos hace perder autenticidad, nos hace perder mucha autenticidad. Es decir, ¿qué es lo que quieres? Adelante, ¿qué es lo que quieres? O sea, ¿qué es lo que quieres decirme? Si estás enojado conmigo, ¿qué es lo que quieres decirme? Seguramente cometí un error, o seguramente cometí algo que para ti es un error. Vale, hablemos. Entonces, ahí nos conectamos a un nivel de frecuencia totalmente diferente si de eso ponemos una barrera. Entonces, eso nos afecta a nuestra vida, nos afecta a nuestra salud, nos afecta a nuestras emociones, nos afecta a nuestro bolsillo. O sea, la pérdida de clientes nos afecta en nuestras relaciones, nos afecta. El lenguaje tiene esa capacidad, unir tres elementos. Uno es la palabra, lo que digo. El otro, la interpretación, y el otro es el objeto. ¿Sí? Lo que estoy diciendo, la interpretación y el objeto. ¿Sí? Te está uniendo a la realidad, te la está tejiendo. El lenguaje, por eso existe me sale la palabra en inglés. Cuando se conjura, el conjuro. ¿Sí? La maldición también, pero la maldición, ya lo dije antes, pero el conjuro, cuando tú conjuras algo. De ahí sale el conjuro, algo que se dice para que ese elemento tome determinada forma. ¿Sí? Entonces, algunas más, por favor, si os apetece algunas más para hacer un movimiento. ¿Dónde estamos perdiendo habilidades? Es decir, antes de mirar con qué ganamos habilidad, mejor dejar de perderla. O sea, antes de ganar dinero, pensemos en con qué dejar de perder dinero. O sea, es mucho más rápido pensar primero con qué dejo de perder dinero que con qué voy a ganar pasta. Porque es inmediato. En el momento que dejaste de perder 5 euros que entran al bolsillo. Entonces, es mucho más interesante cuando se funda una empresa, cuando se hace una introducción al lenguaje de la armonía, mucho más interesante pensarlo, dejar de perder. Si dejo de perder, estoy ganando en este mismo momento. Entonces, ¿con qué estamos perdiendo habilidad de responder? Te lo estoy diciendo. Si te interesa un poquito más, avanzamos algunas cuestiones más. ¿Sí? ¿Os parece? ¿Bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Muchas gracias. Aquí puesto que estamos. Bueno, hay algunos muy interesantes. Atribuimos nuestras acciones a roles sociales, familiares o de la edad. Voy a trabajar en esa empresa y odio mi trabajo. Trabajo ahí porque tengo que mantener a mi familia. Esta es una frase muy típica. Y tú dices, ¿pero que no debería trabajar ahí? No, sí. El tema es, trabajo ahí porque no he conseguido otra cosa mejor. Y eso sería tomar responsabilidad.
Y eso me haría focalizarme no en seguir sufriendo, sino en estar con los ojitos generando nuevas oportunidades. ¿Sí? Por eso estoy diciendo, estamos perdiendo habilidad de responder. En esas frases, que son muy típicas, perduramos en el sufrimiento en vez de ponernos nuestro interés en, ¿qué otras posibilidades hay? O sea, que tener habilidad es ser sincero y ser honesto, ¿no? Por lo que parece, sí. Sí, sí. Claro. Y no confundir ser honesto. Porque tú puedes ser hábil mintiendo. Claro. Puedes ser un Pero no hay- tremendo hay- comunicador que miente. Claro, pero ahí cero responsabilidad ahí. Hay que, ya. Bueno, y el que más le da. ¿Ya? El que miente igual no le Exactamente. importa nada. No. El precio se paga. O sea, el precio se paga. ¿Sí? O sea, estamos hablando no solo de conseguir resultados materiales, estamos hablando de resultados materiales, personales, relaciones, afectivas, nuestro estar. O sea, es más, yo soy muy felipista, pero no del actual Felipe, sino de León Felipe, el poeta. Y cuando dice coger la poesía, aventarlo todo y lo que queda es poesía. Es decir, aventa a tu marido, no hay problema. Los maridos valemos para todo eso. Aventa a tu esposa, con mucho cuidado y delicadeza. Aventa a tu familia, aventa a tus hijos, aventa todo lo que quieras, el dinero y tal. Lo que queda aquí eres tú, lo que queda después de todo eso eres tú. Si en ese espacio, ahí, estás en armonía, vale. Eso es central. Y después, si quieres, vuelve a lo que aventaste, vuelve a poner. Y haz esto varias veces al día. Varias veces al día. Porque si no es solo lo que quiere este, lo que quiere el otro, lo que quiere aquel, lo que quiere... Y no hay posibilidad de responder desde otro lugar. Entonces, habilidad de responder, estamos hablando de esto. Cuando tú me dices, o sea, que ser honesto es habilidad. Claro. Sí. Aceptar al otro, sí, claro. Mi honestidad no quita que yo acepte al otro mintiendo. Ese que miente eres tú. Y no tengo ni siquiera por qué pensar que es una mentira, es lo que dice esa persona. ¿Sí? Hoy tú me comentabas una cosa, yo te dije, vale, muchas veces 2 más 2 no son 4. ¿Sabes? Es posible que yo avente algo al aire y no caiga al suelo. Hay una posibilidad, la calculan los científicos, de no sé cuánto por millones. Si tiro algo, no cae. Paso de burraca, lo coge, pues un cuervo y lo coge, que sí quedó colgado en un árbol, pero bueno, normalmente tiramos algo y cae al suelo. Se llama la gravedad, hay una ley que funciona así. Puede ser que alguna vez no pase, y puede ser que a esa persona, haciendo eso, no le pase. Pues ya está. Pero esa es la única cuestión. Y yo no tengo por qué entrar ahí a convencerle de otra cosa. O sea, no es mi función, no es función nuestra convencer a la otra persona. O sea, hay una cosa que es alimento para el pensar, que es lo que yo estoy haciendo. Nutrir tu pensamiento, nutrir tu corazón, conectarnos emocionalmente. ¿Dónde está el convencer en esto? Darte información sobre el tema. Es totalmente libre. Tú vienes aquí, libre en lo económico, libre en la situación, te sientas, tienes que... nuestras condiciones son la primera conferencia, disculparlo, ciertas cosas de la técnica, que estamos recién comenzando con esto, con nuestra propia técnica, no con las conferencias, sino teniendo un aparato, pero es eso, totalmente libre. Entonces no es necesario convencer. Y hay gente que se va a interesar más y gente que se va a interesar menos. Gente que se interesa mucho, gente que se interesa menos. No ese es el problema. La esencia de la palabra es sobre todo la responsabilidad de la persona que comunica las dos. La esencia. Y no estar en el otro, en la otra, en lo que nos llega, en lo que nos dice o lo que hace el jefe. Ni lo que yo me imagino, de lo que... porque debes estar tú pensando. Porque hay una cosa que tú has dicho y no lo he dicho yo. Y has dicho la esencia de la palabra. Yo no lo he dicho eso, lo he dicho tú. Y es... Eso es el aporte que ella nos brinda a nosotros. O sea, eso es lo que yo hablo cuando llegar a acuerdos. No está acordando conmigo, ella está aportando, está sumando, está conectando con nosotros. Se produce un feedback constructivo entre nosotros. Y aunque no necesariamente tenga que estar de acuerdo con lo que dice. O sea, podemos estar en posiciones divergentes. Entendamos esto, porque parece que el acuerdo solo es posible cuando los dos queremos ir a comer, como aquel chiste del burro que van los dos a comer en un mismo sitio. No. Es posible otras cosas, poner una cuerdita elástica. Tú vas a comer aquí, yo voy a comer allí y ponemos una cuerdita elástica. No solo hace falta ir
todos juntos para este lado y todos juntos. Imagínate una pareja, todos juntitos para este lado, todos juntitos para allí. Como pase que no, ¿sabes? Imagínate tú con tu mamá y con tu papá todos juntos para aquí. No. O sea, pon una cuerdita elástica. Entonces seguimos el vínculo y tenemos posiciones divergentes, pero no quiere decir que nos estemos ni peleados, ni separados, ni roto el vínculo. Esto es muy importante también de comprender. Llegar a acuerdos no es lo que nos imaginamos, el hecho de que tú vas a hacer eso, yo hago esto y estamos en armonía, estamos en un acuerdo. Es un acuerdo totalmente, o sea, la disensión es un acuerdo. Otra cosa es que yo te quiera convencer de que mi posición es mejor que la tuya. Ahí tenemos un pequeño problema y normalmente todo cambia a partir de ahí. O sea, no es qué quieres tú. Ahí entramos siempre dentro de los límites que la emoción se nos puede disparar, tal, bueno, relajamos, tal, entramos en cierto orden, quizás tenemos que hacer silencios, pequeñas paradas, tal, vale. Pero en el momento en que alguien se supone por encima del otro, o me lo supongo por encima del otro, el lenguaje posibilita eso, es alucinante, que para yo ganar un lugar pueda bajarte a ti. Yo no me moví del sitio, pero si te empiezo a bajar, porque no sé qué, no sé cuándo, no sé cuánto, ¿ves? Parece, por lenguaje, que yo he crecido, no he crecido nada. O sea, lo que has hecho es maltratar a la otra persona, ¿no? Básicamente. O al revés, echándome unas flores y no echándoles a ti, me parece que eso. La cuestión es, la comunicación tiene que tener eso en común. Piensa ahí, comunión, comunicación. O sea, si ese punto no lo encontramos, no lo construimos, no lo creamos, ese puente no se crea, no hay comunicación. Nos entendemos. Como tú lees un cartel y lo entiendes. Vas al metro, no, vamos a una ciudad, no conocemos, pone ahí la salida de no sé dónde, vamos, seguimos el camino, pero comunicación no hay comunicación. ¿Sí? Vamos a un sitio, nos ponen de comer, nos ponen la comida, comunicación no hay comunicación, nos pusieron comida. O sea, en la comunicación, si la quieres, es a un nivel muy bajo. Es cuando entramos en un cierto tono, en un cierto ratio vibracional, digamos, en un cierto punto, es donde hay comunicación. Entonces, esto, con palabras lingüísticas, se llama el contexto. Esto es muy importante. Si ese contexto, ¿sí? Palabras universitarias, eso es el contexto. Un contexto, necesitamos un contexto. Si generamos un buen contexto, tenemos conexiones. Si no tenemos un buen contexto, no tenemos conexiones. Lo que en algunos países te puedes llamar ¿qué pasa? No sé qué. Y es la mejor palabra que le puedes decir. Eres un cabrón. Y te da un abrazo, te quiere, te mima, te invita a comer y todo esto. Pero a otra persona le dices eso y se va a enfadar contigo. Entonces, ese contexto que para mí es mucho más que solo el contexto cultural, es un contexto emocional, es lo que tenemos que cuidar, es nuestro medio ambiente, nuestro lugar ambiental. Y que, vuelvo a decir, es elástico. O sea, no es una cosa que tenemos que, no se va a enojar, no. Tú te enojas, el otro se enoja y hace en su vida, cada uno hace lo que tiene que hacer. Y hacia eso respondemos. No se trata de estar ahí agarradito, peleadito, tenso por lo que va a pensar el otro, lo que va a decir el otro o lo que le tengo que decir. Hay una expresión primaria, me siento así. Y a partir de ahí, hablemos. Hay una expresión primaria, hay una entrada primaria, que es como decir, mucho gusto, mucho gusto, estoy aquí, sin ínfulas, sin. Entonces ahí empieza una posibilidad de comunicación. A partir de que rompemos eso, ahí entra el lenguaje, nos empieza a mover. En vez de nosotros mover al lenguaje, el lenguaje nos mueve a nosotros. Entonces, muy claramente, el propósito de nuestra comunicación tiene que estar claro. Cuando hablamos, muy claramente. Porque hay una confusión muy grande. Si yo te digo, quiero ser honesto, si yo puedo ser honesto, y en este momento pienso que tú eres un reverendo, no has sido honesto. No has sido honesto, le has puesto una etiqueta. O sea, no has comunicado tus sentimientos. Estoy enojado contigo. Primer punto. Ya está. Empezamos ahí. Estoy enojado. Pasó algo en mí, estoy enojado. Empieza aquí. El viaje empieza aquí. Estoy enojado contigo, me pasó tal cosa. Y ahí empezamos una comunicación.
Ese es el lado auténtico. Te expreso tal y como me siento, y eso no es problema. Otra cosa es que yo coja el arsenal de adjetivos calificativos negativos y te los tire con una ametralladora, ¿sabes? Con las películas te tire uno y otro, porque tú, eso supondría algo que se da mucho por hecho, que tenemos obligación de responder a las otras personas. Yo que aquí quiero hacer un punto y que nos conecte con la siguiente conferencia. Os cuento, este es un ciclo de 4 conferencias. Es para introducir el tema, y como el tema lo considero muy grande, estoy tratando de introducir un tema con 4 conferencias. Entonces, creo que estamos en un punto de hacer esa conexión con la siguiente conferencia y dejarla abierta para que quede conectada. No tenemos obligación de responder. Esto es muy importante. Esto es muy importante. No tengo obligación de responder, ni tú, ni yo, ni el otro tiene obligación de responderme a mí. No hay obligación de respuesta. ¿En qué? ¿En qué estás obligado? No estamos obligados. Si partimos de ese lugar de que no estoy obligado, ahora empieza una posibilidad de conexión, porque si no, lo que vas a decir va a ser por obligación. Entonces no te estás comunicando, estás hablando por obligación. Entras en una de estas cuestiones de atribuciones por etiqueta, atribuciones por no sé qué, atribuciones por el rol, atribuciones por la familia, atribuciones por el... atribución de nuestras por recetas, clichés, estrategias prefijadas, sin escucharnos, sin escuchar al otro. Entonces, un punto que para mí fue no sé si para ti lo es, para mí lo es, para mí lo fue, cuando me di cuenta de que no tengo obligación de responder. Yo ahí fue como... Pero en una comunicación con otro, tú estás con otro conciencia y tú dices que no tenemos obligación de responder. Esa persona te puede preguntar algo y tú puedes no contestar. No tengo obligación de responder a toda la cantidad de cosas que me imagino que tengo que responder. Si la otra persona me habla, le contesto, no es una decisión que tomo. Es algo que yo tomo, no estoy obligado a responder, no hay nada que me obligue. Entonces, cuando yo respondo desde ahí, desde que no tengo obligación, de que no estoy sujeto a algo, que la buena educación lo que ha hecho es darme unos códigos que en un determinado tiempo valieron, pero después de eso, los códigos toman, o sea, ya la respuesta es, lo hice por buena educación. Ya está, volvimos a perdernos de nuevo. O sea, aquello que pusimos para unirnos con valores, ahora nos desune. La buena educación hace tiempo que nos desune con valores. ¿Es mejor la buena educación que otra cosa? Sí, mejor la buena educación que otra cosa, eso sí. Pero la buena educación es como yo a veces lo explico de pintar, cuando tú te sabes, la composición de la pintura tiene que ser así, así, asada, las masas tienen que ser así, pero después ves cuadros bellísimos que no siguen esto, pero el pintor conocía perfectamente la teoría de la composición. Eso es la buena educación, una teoría. Si la uso como referencia, fantástico, pero si eso me vuelve una obligación, no, yo no me puedo apoyar en eso. Otra cosa es que la tengo que conocer, la buena educación. O sea, y más, yo llamaría los usos y costumbres de cada sociedad. En esta época que viajamos mucho más y que incluso nos movemos, en España sucede mucho, no es lo mismo estar en el País Vasco que estar en Asturias, aunque sea la cordillera nórdica, hay muchas cosas en común, pero otras no tanto. Y ciertos tipos de comunicación y de cosas que hablaremos en estas conferencias, de subtextos, no del texto, de subtextos. Cosas que estaría bueno que nos pasaran en letra pequeña. Está hablando la persona, pero lo que está diciendo es otra cosa, que te pasaran el subtexto abajo, o alguien abriera un bocadillo y escribiera lo que está pensando. ¿Qué te dice con esa cara? ¿Qué te dice con eso de Bilbao? Joder. O sea, ¿qué te está diciendo con esa frase? Y el que hay, ¿qué te está diciendo con esa frase? Eso solo se entiende como subtexto, no se entiende de otro lado. Entonces, ese punto de conexión, esa liviandad que te da, no estás obligado a responder. No estoy obligado a responderte, no estás obligado a responderme. A partir de ahí nos comunicamos. En el momento que mi respuesta es por obligación, no tengo respuesta. La respuesta es prefijada. Entonces ahí empieza
empieza, a mí en mi caso, empezó un o los muros de la comunicación, los canales de comunicación como que se colapsaron. Y voy a pensar, entonces puedo decidir, entonces, ¿qué comunico? ¿Cuándo lo comunico? O sea, no hace falta todas estas parafernalias que por buena educación me han formateado. Las puedo considerar, pero puedo responder cuando yo quiera, como yo quiera. Y ahí empieza estas conferencias, empieza mi labor. Por eso te digo, te vuelvo a decir, cuando te das cuenta que no estás obligado a responderle a tu marido, ni a tu hijo, ni a tu madre, ni al jefe, ni incluso a ti mismo, y que es más interesante mirar hacia adentro, reconocer las motivaciones y después responder, ¿sí? No estoy diciendo que no sea necesario responder, sino que no estás obligado, ¿sí? Compréndelo bien, no es lo mismo, ¿sabes? No es lo mismo obligación que necesidad. O sea, sí, necesitamos responder, vivimos en interacción, los seres sociales, vivimos en interacción, pero no estás obligado a responder. Eso te da otra perspectiva, a mí me la dio, a la gente, mucha gente que conozco te la da, y además le liberas al otro de que te tenga que responder. ¿Sabes qué carga es para tu familia que le quites eso de encima? Que no hace falta que te... Fulanito, y no viene, estar haciendo algo. No, pero si no me respondió, le pasará algo. ¿Sí? No, simplemente estaba mirando la tele, estaba con el internet, estaba haciendo otra cosa, no estaba entretenido en algo. Ya llamará, ya vendrá, ya hará. Fíjate qué carga enorme que le quites a esa persona. Tendrá que decir, ¿qué te pasa? Qué bueno, ¿sí? Esa carga que te quitas a ti. A ver qué quiere, a ver qué piensa, a ver qué va a hacer. Wow. Para mí representa una liviandad que yo no había experimentado antes de descubrir esto, y te lo dejo como punto para que te lo pienses, lo practiques si te interesa, si le ves interesante la idea, el concepto de no, yo no estoy obligado a responderle. Esto que me llega aquí, no estoy obligado a responderlo. No estoy obligado a responderlo. A partir de ahí, te quiero responder que entres en otro estado de interacción con eso. ¿Sí? No estoy obligado. ¿Me insultan? No estoy obligado a responder. ¿Me dan un beso? No estoy obligado a responder. O sea, no estoy obligado a responder a algo que me viene con signo más, ni estoy obligado a responder a algo que con signo menos. No estoy obligado a responder. Y ahí lo que va apareciendo en nosotros habla con un lenguaje mucho más auténtico. Ahí empieza un lenguaje auténtico. Y ese permitir que surjan esas cuestiones nos permite conocer esas cuestiones, que no estén subyugadas por la obligación, no estén subyugadas por la buena educación, no estén subyugadas por el que dirán, no estén subyugadas porque yo tengo que ser el más listo del mundo mundial y por tanto tengo que responder a esta persona. No hay algo más complicado en nuestra vida que querer ser bueno en algo, porque eso te cierra. Si tú quieres ser buena madre y te dicen no, porque está bien que los niños, es verano, que se quiten la camiseta. No, ¿cómo voy a dejar yo a los niños que se quiten la camiseta? Pero por favor, sería mala madre. Y ahí se arman todos los problemas. Si yo quiero ser muy bueno en algo, sigo armando esto, sigo armando la obligación. Entonces, en este punto, piénsatelo ahí. ¿Qué haces? ¿Qué haces tú por obligación en tu vida? Ese lugar, no tienes obligación de hacerlo. A partir de ahí, puedes reformularlo todo. Es como decir, vale, no me gustaba este tabique, voy a quitar este tabique. No, esto, ponemos aquí. ¿Queremos abrir una ventana aquí? Abrimos una ventana aquí. Empieza un lugar donde está libre. ¿Por qué? Lo que surge, pero claro, cuando vas a ir al tabique, puede parecer que detrás del tabique, no sé, había una pared del siglo XV. Vale, no hay problema. ¿Sí? Pero, vale, vas a mover el tabique, una pared del siglo XV. ¿Qué hacemos con la pared del siglo XV? Sigue siendo lo mismo, no tengo obligación de algo. ¿Qué aparece ahí? Interesante. No tengo obligación de algo. Interesante esto. Cuando haces eso, el campo de exploración se vuelve muchísimo más divertida, la comunicación mucho más divertida, lo que transmitimos mucho más divertido. No tenéis obligación de escucharme más. Muchísimas gracias. La próxima conferencia, dentro de 15 días,
Queremos hacer 4 conferencias quincenales. Hemos hecho hoy, dentro de 15, hoy estamos a 15, que sería el 28 de febrero. Creo que coincide 15, no, 29. ¿Es el jueves también? No lo sé, tengo que mirar el jueves. Pero uno de los 15 nos va a caer justo en la Semana Santa. Ahí no vamos a hacerla, un jueves, y lo dejaremos para la semana siguiente después de la Semana Santa. Muchísimas gracias.